conceptos: ALTE, BRU y apneas. Aquí están los objetivos. Vamos a definir estos conceptos, justificar el cambio de terminología. Vamos a hablar de epidemiología, pero principalmente de ALTE porque hay poca publicación acerca de la epidemiología en BRU. Vamos a hablar de la relación del síndrome de muerte súbita en lactante con ALTE, si es que existe, BRU de alto y bajo riesgo, su manejo, su estudio, indicaciones de monitor domiciliario, y en pocos minutos nos vamos a referir a las apneas centrales, de prematura, apnea obstructiva. Cuando un lactante presenta un ALTE o un BRU, produce una verdadera sensación de terror en el observador. Hasta el año 1986 se hablaba de síndrome de muerte súbita frustra para referirse a estos eventos, pero a partir del año 1986 y hasta el 2016 se cambió al término ALTE, que significa episodio de aparente amenaza de la vida, y a partir del año 2016 se cambió al término BRU, que significa eventos breves que ya están resueltos y que no cuentan con una explicación. El término ALTE se refiere a un episodio que produce al observador una percepción de muerte inminente en el lactante menor de un año que está a su cargo, y se caracteriza por una combinación de apnea central u ocasionalmente obstructiva, cambio de coloración, cianosis, palidez o rubicundez, marcado cambio en el tono muscular y ahogo o atono. El concepto de ALTE tiene muchos problemas. Es una definición operacional subjetiva, basada exclusivamente en el relato de los padres o cuidadores. No es una enfermedad, puede obedecer a diferentes causas, y muchas veces no se encuentra ninguna causa. Y genera muchas dudas: ¿cuándo hay que hospitalizar? ¿Qué estudios realizar? ¿El reflujo tiene algún rol? ¿Cuándo indicar un monitor cardiorrespiratorio? Etcétera. También es polémica la relación con el síndrome de muerte súbita. A veces se encuentra una causa de este evento, pero se sigue hablando de ALTE, se perpetúa el concepto. Por eso entonces surgió este nuevo concepto. Se trata de un evento en un lactante menor de un año, repentino, breve, generalmente de menos de un minuto de duración, que ya está resuelto y que no tiene una explicación al momento de la consulta, y que concede a lo menos uno de los siguientes elementos: cianosis o palidez, respiración ausente, disminuida o irregular, marcado cambio en el tono, puede ser hipertonía o hipotonía, y un nivel de respuesta alterado, pérdida de conciencia, cambio de estado mental, letargia, somnolencia o una fase posictal. El BRU se diferencia del ALTE porque aquí el evento es inexplicado después de una cuidadosa valoración. La valoración del médico prevalece por sobre la percepción subjetiva del observador. Aquí se descarta la rubicundez como posible cambio de coloración. Se indaga y precisa lo del cambio de tono brusco. Se incluye respuesta normal a estímulos y respiración disminuida o irregular, que no se incluía en la definición de ALTE. Es interesante que aquí se reducen los exámenes solicitados, el tiempo de estadía en urgencia, el porcentaje de hospitalización, sin que aumenten las hospitalizaciones posteriores. En este algoritmo se resume lo que hemos conversado del concepto de BRU. Solo quiero destacar que si usted, después de una anamnesis y examen físico exhaustivo, logra identificar una causa, esto ya deja de ser un BRU. Por otra parte, si encuentra signos vitales o síntomas anormales, también, en ese caso, deja de ser un BRU. La anamnesis tiene que ser muy completa. Primero partiendo por el relato del evento. ¿Quién fue el testigo? Si estaba despierto, dormido el niño, si vomitó, y qué relación tuvo con la alimentación, el color de la piel, si la respiración estaba ausente, disminuida o regular, si el niño gritó, etc. También es muy importante los antecedentes personales y familiares. Todos los típicos que uno recaba en cualquier buena anamnesis. Pero quiero enfatizar que si hay cuadros similares o muerte inexplicada en lactantes o en menores de 35 años que sean familiares de primer o segundo grado, ese antecedente es muy importante. También si hay antecedentes familiares de arritmia, enfermedad metabólica, genética, etc. Y también la exposición a factores de riesgo, por ejemplo, tabaquismo, droga, sospecha de abuso infantil, eso es muy importante. Y el examen físico también tiene que ser muy exhaustivo, lo relativo al estado general, evaluación por sistema, que incluya todo lo neurológico, lo respiratorio, lo cardíaco, el examen abdominal, etc. También hay que buscar signos físicos de trauma, hematoma, equimos, cicatrices, etc. Eso que puede apuntar a un abuso infantil. Cuando hablamos de epidemiología tenemos que referirnos al ALTE, porque hay muy poca referencia al aspecto epidemiológico del BRU. En el ALTE la incidencia es 3 a 41 episodios por cada 10.000 lactantes. Se habla de que hay entre un 0,6 y un 1,7% de la visita de urgencia en menor de un año es por estos eventos. El 2% de las hospitalizaciones pediátricas tiene que ver con ALTE, es igual en varones y en mujeres. La mayoría, aquí hay un dato del BRU, la mayoría de los BRU son menores de 6 meses, con una media de 8 a 10 semanas. Y hay dos PIC, hay un PIC en la primera semana de vida y otro a los 2 meses. Solo entre un 7 y un 16% de los ingresados por ALTE necesitan una intervención significativa durante la hospitalización. Y existe un mayor porcentaje de causas secundarias identificables en ALTE que en BRU, por razones obvias, porque el BRU está bastante más acotado. El BRU puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Y vamos a decir que es de bajo riesgo cuando el niño tiene una edad sobre 60 días, edad gestacional igual o mayor a 32 semanas y postconcepcional mayor o igual a 45 semanas, cuando se trata de un primer episodio que dura menos de un minuto, que no requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar por personal capacitado y no hay hallazgo positivo en la historia clínica ni en el examen físico detallado. Por supuesto que cuando hay hallazgo positivo deja de ser un BRU. Y en el manejo de un BRU de bajo riesgo es muy importante la educación a los cuidadores y aprovechar de hacerle capacitación en reanimación cardiopulmonar básica al cuidador. Debe haber una observación breve de 2 a 4 horas con un monitoreo de saturación de oxígeno. Eventualmente se puede hacer una toma de PCR o de tela y un electrocardiograma, especialmente lo de la bordetela en caso de que la vacuna esté incompleta, las inmunizaciones, o si hay contacto con alguien que esté con una tos sospechosa de bordetela. Y luego, si todo va bien, alta y eventual control. Bueno, los criterios de un BRU de alto riesgo son simplemente cuando alguno de los criterios de bajo riesgo no se cumple. En el manejo del BRU de alto riesgo hay una evaluación inicial y observación. En esta evaluación inicial es muy importante la saturametría continua, a lo menos por 4 horas, electrocardiograma, hematocrito, glicemia, gases, ácido láctico. Hacer un panel viral respiratorio y pertusis, sobre todo si hay síntomas o si hay contacto o si hay una inmunización incompleta. Si hay sospecha de maltrato, hay que hacer un screening.
Si hay sospecha de trastorno de ilusión, estudiarlo, y si hay sospecha, investigar exposición a fármacos o tóxicos. También revisar idealmente si es que está el screening metabólico neonatal. ¿Con esto se logra un diagnóstico o condición que explique el evento? Bueno, puede ser sí o no, como veremos en la próxima diapositiva. Bueno, si se logra un diagnóstico o condición que explique el evento, entonces deja de ser un BRU y debemos hacer el manejo del diagnóstico específico. Pero si no se logra aquello, debe hospitalizarse el paciente para estudio y observación, monitoreo continuo de saturación, observar si repite eventos, evaluación por asistente social y evaluación secundaria guiada por sospecha clínica. Así, por ejemplo, si hay sospecha de infección, panel viral, hemograma, PCR, hemocultivo, estudio líquido cefalorraquídeo y estudio de borretela si no se ha hecho. Si hay, por ejemplo, sospecha de enfermedad cardíaca, obviamente evaluar por cardiología, electrocardiograma, ecocardiograma, etc. Bueno, después de toda esta evaluación secundaria guiada por sospecha clínica, si el estudio es positivo, deja de ser un BRU y manejo el diagnóstico específico. Y si el estudio es negativo, después de 24 o 48 horas sin evento, se da de alta al paciente con un seguimiento estrecho en el nivel primario. Las causas más frecuentes en el caso del BRU de alto riesgo son el laringoespasmo asociado a reflujo gastroesofágico, causa neurológica como crisis epiléptica y las infecciones respiratorias. Causas menos frecuentes son el abuso infantil, causas cardiológicas, obstrucción de vía aérea superior, enfermedades metabólicas, anafilaxis e infecciones bacterianas. Ojo que los pequeñitos menores de 2 meses y prematuros pueden tener infecciones bacterianas importantes aún sin fiebre. El síndrome de muerte súbita no está relacionado con el ALTE y menos aún con el BRU. Los datos que se tienen son principalmente con ALTE. La gran mayoría de los fallecidos de muerte súbita no presentó apnea previa y solo el 5% tuvo ALTE previo. Sin embargo, ninguno de los pacientes con ALTE falleció de muerte súbita. El horario de presentación, más del 80% de los fallecidos de muerte súbita lo hicieron entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y más del 80% de los pacientes con ALTE lo hicieron entre las 8 de la mañana y las 20 horas. En un estudio prospectivo de más de 44.000 niños, fíjense que los factores de riesgo de muerte súbita no coinciden con los factores de riesgo para el ALTE, excepto el tabaquismo intraembarazo, que es común para ambas entidades. Excepcionalmente vamos a indicar un monitor domiciliario en un paciente que fue hospitalizado por un BRU, por ejemplo, prematuros con apneas y bradicardias recurrentes aún al momento del alta, pacientes con una vía aérea inestable, enfermedad pulmonar crónica o enfermedad de base que implique un trastorno respiratorio del sueño, como por ejemplo una enfermedad neuromuscular, una malformación craneofacial, etc. Apneas centrales asociadas a lesión o disfunción del sistema nervioso central o una enfermedad metabólica. Un BRU de alto riesgo con una polisomnografía muy alterada. Un BRU que significó un episodio grave que requirió reanimación cardiopulmonar por un personal entrenado. Paciente hermano de fallecido por muerte súbita, aunque sabemos que no tiene mucha relación en realidad, pero cuesta negarle un monitor a una mamá que perdió a un hijo por muerte súbita y que luego hizo un BRU, un otro hijo. Y también paciente dependiente de ventilación o de oxigenoterapia. En ALTE o BRU siempre hay que tener en mente la posibilidad de un trauma no accidental, por ejemplo un TEC, envenenamiento, sofocación o un Münchhausen by proxy. ¿Y esto de qué se trata? Esto último es un abuso infringido a un niño en este caso, en el cual se simula o se producen síntomas al niño con el objetivo de obtener una ganancia, por ejemplo, mayor aporte económico de una expareja o concitar lástima de su entorno. Por lo tanto, hay que estar atentos. Y vamos a sospechar un Münchhausen by proxy cuando se trata de un ALTE o BRU recurrente, consultas en diferentes servicios de urgencia, historia bizarra, un paciente que llega grave pero con recuperación rápida dentro del hospital, restos de sangre en la boca o en la nariz, un hermano víctima de muerte súbita o de ALTES recurrentes, un padre distante, poco involucrado, y también una madre trabajadora de la salud o cercana al equipo de salud que maneja mucha terminología médica y diagnóstico sofisticado. Cuando uno atiende a un paciente con ALTE o con BRU, aprovecha de hacer educación respecto de los factores de riesgo del síndrome de muerte súbita del lactante. En pocos minutos nos vamos a referir a las apneas del lactante. Algunas definiciones. Apnea es cese del flujo aéreo por más de 15 o 20 segundos. Apnea central, no hay flujo aéreo, pero tampoco hay esfuerzo respiratorio. Y fíjense que hay dos definiciones de apnea central. Una que dure más de 15 o 20 segundos, pero hay una definición polisomnográfica de los estudios de sueño que dice más de 2 ciclos respiratorios o más de 10 segundos, pero que tengan un impacto fisiológico, como de saturación, más de 3 o 4 puntos, bradicardia, frecuencia cardíaca menor de 50 minutos por más de 5 segundos, o menor a 60 por minuto por más de 10 segundos, o con un micro despertar asociado que es una perturbación en el electroencefalograma. En cambio, la apnea obstructiva, aquí no hay flujo aéreo, también durante por lo menos 2 ciclos respiratorios, esta es la definición polisomográfica, ¿no? Pero con esfuerzo respiratorio presente. También hay otro concepto que es la respiración periódica, que son 3 o más ciclos de pausas centrales de por lo menos 3 segundos, con respiración intercalada que dure menos de 20 segundos. Y esto puede o no asociarse a desaturación. También hay otros conceptos de hipopnea, que es en fondo reducción de flujo asociado a microdespertar o a desaturación. Las apneas centrales pueden presentarse de forma fisiológica en niños pequeños o asociados con una condición médica subyacente. Fíjense que un recién nacido perfectamente y un lactante menor pueden tener pausas centrales dentro de lo normal. Pasan a ser patológicas cuando son muy prolongadas o muy frecuentes y dejan de ser fisiológicas. Y asociada a condición médica subyacente, la prematurez, la inmovilidad del control neural, las infecciones del sistema nervioso central o fuera de él, también está la epilepsia, malformaciones de Chiari, displasia pulmonar, reflujo, enfermedades neuromusculares y condiciones genéticas y otras.
Aquí se enumeran las condiciones genéticas, las condiciones neurogenéticas y otras condiciones patológicas que pueden determinar apneas centrales. Fíjense que muchas de estas patologías pueden dar apneas centrales, pero también pueden dar apnea obstructiva. Este es un polisonograma que muestra una apnea central. Fíjense cómo no hay flujo, pero tampoco hay esfuerzo respiratorio y hay desaturación. Aquí estamos viendo apneas centrales gravísimas en un paciente complejo. También podemos ver apneas centrales en una poligrafía, que es un examen más sencillo. Les hablé de respiración periódica. Aquí se ven pausas de por lo menos 3 segundos con respiración intercalada que dure menos de 20 segundos y que por lo menos sean 3 ciclos. Aquí son muchos más. Esto es normal en un recién nacido. Hasta el 10% del tiempo de sueño pueden tener este patrón respiratorio. Pero en un niño, por ejemplo, de 10 años, es anormal. Nosotros lo vemos, por ejemplo, en la malformación de Chiari y en otras malformaciones del sistema nervioso central o enfermedades metabólicas, etc. La mayoría de los prematuros presentan apneas, sobre todo centrales. Y mientras más prematuros son, o sea, menor edad gestacional, las apneas duran por más tiempo. Antes de hablar de fisiopatología, tenemos que recordar el sistema de control automático con feedback que tenemos para detectar los cambios de PO2 y de CO2 a través de los quimiorreceptores centrales y periféricos que detectan caídas de la PO2 y alza de la PCO2 en la sangre arterial. El tronco cefálico recibe estas señales, las analiza y genera una respuesta, lo cual implica una estimulación de los músculos respiratorios. Ahora bien, ¿por qué un niño pequeño es propenso a hacer apneas centrales? Bueno, porque aunque estén sanos, presenta mayor colapsabilidad de la vía aérea superior y de la parilla costal, tiene mayor proporción de sueño REM, que implica inestabilidad respiratoria y tienen un loop gain aumentado. ¿Qué significa esto, el loop gain? Pues que si hacen una pausa central, el CO2 va a subir un poco. Entonces, va a haber un estímulo para que respiren, pero esa respuesta es un poco exagerada, de modo que respiran un poco más de la cuenta, lo cual hace que la CO2 baje, y eso lleva a hacer una nueva apnea. Y ahí sube el CO2, entonces hay un estímulo, respiran, y esa respiración hace que el CO2 baje y hace una nueva pausa. Eso es la explicación de la respiración periódica. Es normal que un recién nacido o un lactante pequeño pueda presentar apneas centrales, pero dentro de ciertos rangos, y más frecuentemente en prematuros y lactantes inmaduros. El desafío es distinguir entre eventos normales de los patológicos. Ahora, aquí importa la duración de la apnea. Pues una apnea de 30 segundos siempre va a ser patológica. Y también importa el índice de apnea y hipopnea, que significa cuántos eventos de apnea y de hipopnea, que son reducciones del flujo, por hora de sueño. Y esto varía con la edad. Y también importa el impacto fisiológico que tengan estas apneas, es decir, caída de la saturación, bradicardia. Es difícil establecer la relación causa-efecto entre reflujo gastroesofágico y apnea, pero puede engatillar apneas centrales a través de un mecanismo de reflejo vagal por estimulación del esófago o de la laringe. Ahí las apneas incluso pueden acompañarse con bradicardia. Y pueden también producir, aunque menos frecuentemente, apnea obstructiva a través del mecanismo de un laringoespasmo y edema de la vía aérea superior. Vamos a hablar muy brevemente de las apneas obstructivas del sueño. En este caso no me voy a referir exclusivamente al lactante. Hay diferentes tipos de apnea obstructiva. El tipo 1 es por hipertrofia adenotonsilar sin obesidad. El tipo 2, aquí predomina la obesidad, con hipertrofia adenotonsilar que puede ser leve a moderada. Y el tipo 3, sindromática, donde están todos los síndromes y condiciones que ya hemos mencionado. Por último, yo he agregado el tipo 4, inmadurez, que puede determinar apneas centrales, pero también apneas obstructivas. Las alteraciones obstructivas del sueño pueden ir desde lo más leve, que sería el ronquido primario, en que el niño ronca, pero no hace apnea, tampoco tiene perturbación en el electroencefalograma, hasta la expresión máxima, que es el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño, donde el niño hace apnea, hipopnea, con desaturación y con microdespertar, etc. Le voy a mencionar una entidad intermedia, que es el síndrome de resistencia vía aérea superior, que consiste no en hacer apnea, sino que en tener un esfuerzo respiratorio aumentado que lleva a un aumento en los microdespertares o en estas perturbaciones del electroencefalograma. En la patogenia de la apnea obstructiva influyen factores anatómicos como la hipertrofia adenotonsilar, macroglosia, rinitis, malformaciones craniofaciales. También influye la colapsabilidad de la vía aérea superior, de la inspiración, debilidad muscular. Por último, una regulación neural anormal, con menores respuestas a la hipoxia e hipercapnia o hipercapnia. ¿Cuáles son esas respuestas? El despertar o el cambiar en el estadio de sueño y el estímulo de los músculos dilatadores. Ese mecanismo está comprometido. Los trastornos respiratorios obstructivos del sueño traen muchas consecuencias fisiopatológicas y clínicas, porque la hipoxia intermitente, la hipoventilación alveolar, la fragmentación del sueño y el aumento del trabajo respiratorio conducen a un compromiso de la función neuronal e intelectual, aumento de la presión arterial en los casos graves y también hipertensión pulmonar e incluso cor pulmonar. Puede alterar la atención, la vigilancia, el comportamiento y el rendimiento escolar. Puede producir compromiso pontoestatural. También puede determinar para el futuro un menor coeficiente intelectual, déficit de función ejecutiva, mayor prevalencia de problemas neuropsicológicos, menor calidad de vida, alteraciones metabólicas como resistencia a insulina, elevación de leptina, grelina, etc. Aumenta hasta casi 3 veces la utilización de los servicios de salud. La sospecha clínica de la apnea obstructiva del sueño se basa en 4 pilares. Los síntomas diurnos: comportamiento hiperactivo, alteración en la concentración, mal rendimiento escolar, conductas agresivas, problemas psicológicos y de relación, etc. Los síntomas nocturnos: el ronquido es el más importante, sonidos guturales, dificultad para respirar, aumento del trabajo respiratorio, hipersudoración, el niño desarma la cama, puede tener pesadillas, puede tener enuresis. Al examen físico: obesidad, fascia adenoidea, hipertrofia adenotonsilar, macroglosia, alteraciones dentomaxilares, entre otras. Y por último están los sintomáticos: enfermedades genéticas, enfermedades neuromusculares, malformaciones craniofaciales, etc. Aquí vemos una hipertrofia amigdaliana, una radiografía con hipertrofia de adenoide, una fascia adenoidea y alteraciones dentomaxilares. Aquí hay algunos ejemplos de los casos sindromáticos. No olvidar la obesidad,
como causa de apnea obstructiva del sueño. Y para finalizar, decir que los síntomas diurnos, nocturnos y el examen físico son insuficientes para asegurar o descartar un problema obstructivo del sueño, con un valor predictivo positivo muy bajo. Por lo tanto, especialmente en pacientes sintomáticos, debe haber una búsqueda activa del trastorno respiratorio obstructivo del sueño. ¿En qué consisten estos exámenes que se pueden realizar? Bueno, eso escapa a los objetivos de esta clase. Gracias por su atención.